Hola, mi nombre es Montserrat Palacios y soy del programa de Ayudantes Docentes del ramo de Medicina Interna 2. En el día de hoy les voy a hacer el repaso de inmunología. Para comprender la pregunta anterior, necesitamos saber qué es lo que es la rinitis alérgica. Para ello, tenemos aquí una descripción de los principales síntomas, entre los cuales tenemos varios grupos. Tenemos síntomas nasales, síntomas oculares, síntomas de la garganta y síntomas óticos. La rinitis alérgica también la podemos clasificar en dos grandes grupos y según dos criterios principales. El primer criterio, que si es intermitente o persistente, la clasificaremos la rinitis alérgica como persistente si es que los síntomas se presentan 4 o más días a la semana y durante más de 4 semanas consecutivas. Si alguno de estos dos criterios no se cumple, la clasificaremos como intermitente. Según su gravedad, tenemos que la vamos a clasificar como moderada a severa si es que la rinitis alérgica está afectando las actividades del colegio o del trabajo, las actividades de la vida diaria, o si es que sus síntomas producen molestias significativas para el paciente. También se interfieren con el sueño. Si no cumple ninguno de estos criterios y los síntomas no generan mayores molestias al paciente, la vamos a clasificar como leve. Esto es muy importante para determinar su manejo. Si es que la rinitis alérgica es intermitente y además es leve, el manejo será con antihistamínicos orales o intranasales. Si es que la rinitis alérgica es moderada a severa, ya sea persistente o intermitente, el manejo será con corticoides nasales. Ahora, las indicaciones de la inmunoterapia con alérgenos son 3 principalmente. La primera, picadura de himenóptero con reacción generalizada. La segunda, rinitis alérgica. Y la tercera, el asma alérgica. Por lo tanto, en la pregunta anterior, la respuesta correcta sería inmunoterapia con alérgenos para prevenir que la rinitis alérgica siga produciendo daño y genere a largo plazo el asma alérgica. Además, con la inmunoterapia con alérgenos se corta la reacción de base que está produciendo este daño. Para entender la pregunta anterior, necesitamos conocer cuáles son los signos y síntomas de sospecha de una inmunodeficiencia. Primero, tenemos que comprender que el primer síntoma, de sospecha de una inmunodeficiencia son las infecciones recurrentes. Sin embargo, la inmunodeficiencia es la causa menos frecuente de infecciones recurrentes, siendo superada por el factor de atopia como un factor favorecedor o por el factor favorecedor de una enfermedad de base en el caso de pacientes crónicos. También debemos recordar que los niños sanos pueden tener 6 a 8 infecciones respiratorias por año hasta los 10 años, 6 otitis por año hasta los primeros 2 años y 2 gastroenteritis en los primeros 2 a 3 años. Esto es muy importante, dado que es muy frecuente que sobreestimemos la cantidad de infecciones en un niño sano y sospechemos una inmunodeficiencia cuando en realidad no es el caso. Por último, los signos al examen físico que nos obligan a descartar una inmunodeficiencia son una ataxia, o telangiectasias, que nos hacen sospechar el síndrome de ataxia-telangiectasia. Esto estaba incluido dentro de las alternativas, pero sin embargo, las telangiectasias que se presentan en el síndrome de ataxia-telangiectasia no son de distribución puntual, sino que son de distribución expansiva y pueden comprometer las mucosas como la mucosa ocular o la piel. Por lo tanto, en el caso anterior, no sería correcto decir que una telangiectasia solo de 5 milímetros bajo el ojo derecho sea razón suficiente para sospechar una inmunodeficiencia. Otras cosas que nos hacen sospechar una inmunodeficiencia son periodontitis, la trombocitopenia con microplaquetas, hipocalcemia y abscesos hepáticos, y por último, el retraso de la caída del cordón umbilical, que era la alternativa correcta de la pregunta. En la pregunta anterior, el paciente refiere tener diabetes mellitus. En la diabetes mellitus, el tipo de inmunidad que se afecta es inmunidad celular y inmunidad fagocítica. Los tipos de compromiso en la inmunidad celular y fagocítica
están descritos en la siguiente tabla, donde se ve en la parte superior los tipos de inmunidad comprometida y en la sección vertical el agente etiológico al que es susceptible. En el caso de la diabetes mellitus, como ya dijimos, tenemos un compromiso celular y fagocitario, por lo que el compromiso principalmente será ante herpes virus, bacterias como S. aureus o Salmonella typhi, micobacterias como tuberculosis, hongos como Candida albicans, y eso principalmente. El síndrome DRESS es un síndrome de hipersensibilidad a drogas que tiene una mortalidad muy alta, de un 10 a un 30%, y que sus criterios diagnósticos principales se muestran en la siguiente diapositiva. Sin embargo, antes de pasar a estos criterios diagnósticos, necesitamos tener 3 criterios de sospecha. El primero es la aparición de un rash agudo, el segundo, la sospecha de que se trate de una reacción frente a drogas, y el tercero, que la reacción requiere internación, o sea que el paciente requiere estar hospitalizado por esta reacción. Cuando ya tenemos una sospecha de que podemos estar ante un síndrome DRESS, podemos pasar a los siguientes criterios diagnósticos, donde vamos a requerir 3 de los 4 criterios para confirmar el diagnóstico. Primero tenemos fiebre, que tiene que ser de 38 grados Celsius o más, 2 cadenas de adenopatías comprometidas o más, que haya compromiso de órgano blanco y que hayan alteraciones hematológicas como eosinofilia, linfocitosis, linfopenia y finalmente trombocitopenia. El síndrome de Stevens-Johnson es otra reacción de hipersensibilidad a drogas que también genera un compromiso grave. También se puede producir por otras causas, pero su causa principal es la reacción a drogas. En este síndrome vamos a tener un rash que va a ser doloroso y que va a comprometer principalmente piel y también mucosas, como dice más abajo, mucositis. La fiebre también es característica y va a tener un signo de Nikolsky positivo. Esto va a ser por la muerte celular de las células de las capas más superficiales de la piel, epidermis y dermis. El signo de Nikolsky positivo se puede determinar frotando la piel con la punta de la goma de un lápiz, por ejemplo, donde vamos a observar la aparición de una ampolla que luego va a descamar, dejando al descubierto las capas más profundas de la piel. Para contestar la pregunta anterior, vamos a ver que hay distintos tipos de vacunas. Tenemos vacunas con organismos vivos atenuados, que es súper importante recordarlas y saber cuáles son, dado que están contraindicadas siempre en inmunosuprimidos. Parte de estas vacunas son la vacuna antituberculosa, la vacuna trivírica, que incluye el sarampión, la parotiditis y la rubiola, la vacuna contra la polio oral, la vacuna de la fiebre amarilla y la vacuna contra la varicela. Y recordar siempre que están contraindicados en inmunosuprimidos, como es el caso de nuestro paciente con VIH. Otros tipos de vacunas son los toxoides, que incluye la vacuna BTP con la difteria y el tétanos, las subunidades de microorganismos con neumococo y hemófilos influenza, los microorganismos muertos como Bartonella pertussis en la vacuna de PT, y los antígenos como los antígenos de la influenza, por ejemplo. En el caso de las vacunas tenemos situaciones especiales donde tenemos que administrar ciertas vacunas y que debemos conocer. Por ejemplo, en el embarazo debemos administrar la vacuna antiinfluenza cuando la embarazada tenga más de 14 semanas de gestación. En adultos mayores de 65 años se administra la vacuna de la influenza y la antineumocócica cada 5 años. Si es que estos adultos mayores tienen comorbilidades y son seronegativos para el virus de la hepatitis B, se le debe administrar la vacuna antivirus B. En el caso de inmunosuprimidos, como es el caso de nuestro paciente con VIH, se les administra la vacuna antiinfluenza, antineumocócica y antivirus B. Y es importante recordar que los niños con VIH se les puede administrar todas las vacunas del programa de inmunizaciones, excepto la vacuna polioral, que como ya vimos en la diapositiva anterior, es una vacuna de virus vivo atenuado. En el caso de la asplenia y déficit del complemento se administra la vacuna antimeningocócica y en el personal de salud la vacuna de la influenza y la vacuna de la hepatitis B, asegurándonos siempre de que el personal tenga la vacuna del sarampión, parotiditis y rubiola, que sería la vacuna trivírica, y además la vacuna de la varicela.
Los anticuerpos monoclonales se componen de dos regiones principales. Tenemos la región FC, que será la región constante de nuestro anticuerpo, y la región FAB o FAB, que es la región variable de nuestro anticuerpo. La región FC se compone de dos cadenas pesadas, mientras que la región FAB se compone de una cadena pesada y una cadena ligera. La región FAB es la que va a interaccionar con el antígeno y por lo tanto debe ser variable. En la zona inferior de la diapositiva podemos ver cómo en un inicio los anticuerpos monoclonales eran casi 100% animales y por lo tanto tenían un alto potencial de inmunogenicidad. Con el tiempo y con el desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales han ido progresando y se les han ido incorporando características humanas en cada vez mayor medida, con el fin de disminuir su inmunogenicidad. Los anticuerpos más usados actualmente son los quimera y los anticuerpos humanizados. Los anticuerpos quimera tienen un 65% de características humanas, y esto se ubica en la región FC, dado que la región FAB va a estar interactuando con el antígeno y por lo tanto no va a estar en contacto con otros métodos de reconocimiento que pueden estar circulando. Los anticuerpos humanizados tienen más del 90% de características humanas. Estos dos anticuerpos se diferencian principalmente por su sufijo, siendo los anticuerpos quimera teniendo el sufijo CIMAB y los anticuerpos humanizados el sufijo SUMAB. En esta tabla tenemos las distintas indicaciones de anticuerpos monoclonales y los anticuerpos utilizados. En el caso de la quimioterapia, por ejemplo, podemos utilizar trastuzumab para el cáncer de mama, para enfermedades autoinmunes, infliximab, para el virus respiratorio sincicial, palivizumab o otros para la prevención de la trombosis. Ese sería el fin del repaso de inmunología.